te crea este choque de, o es tan serio y por eso se pusieron las restricciones, o si en cuestión de días se pueden volver a flexibilizar, ¿no? Tú te haces la pregunta, entonces, Claro. ¿cuál de las dos cosas es la versión que voy a sostener? Porque tú eres quien gobiernas, ¿no? O sea, tú no eres cualquier persona. ¿Qué tan serio es el asunto entonces? Oye, yo tengo una pregunta. ¿De dónde sacan los datos de los aparentes contagios? ¿De dónde son? Porque yo sé de varias personas, ¿verdad?, que se han contagiado y no le preguntan en ningún momento dónde se contagió. O sea, ¿dónde querés haberte contagiado? O sea, ¿de dónde ellos sacan que fue en el carro, que fue aquí, que fue allá? ¿Lo están haciendo como prevención o es que hay una data? Porque ya yo conozco a varias personas. Nada. Nunca ha habido data. O sea, nunca ha habido Por data eso. que fue en los gimnasios. Por Nunca eso. ha habido data de que fue en los restaurantes, que han sido de los más duros que ha recibido el golpe. Nunca ha habido data que fue en los centros comerciales. Data. Nunca ha habido data que fue en las iglesias que las han mencionado. O sea, Pero si han culpado al ciudadano todo el tiempo. al final por las fiestas en las casas, o sea, Claro. ellos hablan de que ahí están los focos en las reuniones familiares, ¿no? Claro, Y ahora claro. en los carros, Y ahora donde los van carros. varias personas. O sea que es increíble, ¿ven? Es interesante, en Europa ya se está administrando la vacuna. Inglaterra comenzó a administrar la vacuna y una de las primeras que recibió la vacuna es una ancianita de 91 años de edad. Ya Inglaterra empezó full blast a administrar la vacuna, creo que es la de Pfizer. Estoy casi seguro que es la de Pfizer, la que ha llegado allá y que el gobierno ¿verdad? La está ya suministrando a la población. En Europa empezó ya directamente el uso de la vacuna. En el caso de Venezuela, fíjate, las elecciones recientes ahora de Venezuela, los partidos políticos no participaron de esta elección. Por eso, ¿verdad? Maduro, el partido de Maduro, recuperó el control de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó está considerando exiliarse, salir de Venezuela porque considera un peligro inminente a su seguridad personal el continuar en Venezuela. Digo, siempre ha estado en peligro, pero ahora... Ahora más, imagínate. Ya, o sea, ya no hay butacas allí que su partido u otros partidos que tenían algunas butacas allí las tengan, porque los partidos dijeron, esta elección está totalmente amañada, no vamos a participar de estas elecciones, por lo tanto, obviamente, Wow. Maduro, el chavismo, pues recupera el control absoluto de la Asamblea Nacional de Venezuela. Wow. En Cuba están empezando a haber unas protestas interesantes donde el pueblo está saliendo a protestar y algunos estiman que la gente que está perdiendo el miedo allí, no hay marcha atrás, seguirán manifestándose. Estoy buscando la razón principal para poder citarla de estas protestas recientes que han habido en Cuba. Y es interesante cómo un sector del pueblo, ante los abusos del Estado o ante el control absoluto del Estado, pues comienza a expresarse de manera, ¿verdad?, en manera de protesta. Eso también está pasando aquí en nuestra vecina Cuba, que las protestas allí pues sabemos que no son permitidas. Pasando cosas bien interesantes a nivel mundial. ¿Será una coyuntura o la coyuntura precisamente para que se levante Cuba contra ese régimen? Cuando el pueblo empieza a levantarse, Una nueva generación. cuando el pueblo empieza a levantarse y a hacer un reclamo, con excepción de China, ¿te acuerdas lo que fue el caso famoso de la plaza Tiananmen en China, donde jóvenes se levantaron a protestar el control absoluto del Partido Comunista de China y fueron aplastados? Literalmente llevaron tanques de guerra contra sus propios ciudadanos y mataron a un montón. Y obviamente pues no pasó nada, se apagó, que ese fue uno de los fuegos mayores que han tenido los chinos. Y realmente cuando el Estado es implacable es difícil, pero en otros lugares no ha sido así. Realmente han derrocado gobiernos, han sacado un sistema y se ha democratizado la nación. La gente tiene realmente un poder de expresarse y yo creo que en estas situaciones críticas pues no debe extrañarnos que la gente pueda seguir expresándose. En el caso de nosotros, después que sea con respeto, con altura, con buenos argumentos, la gente debe expresarse en aquellas cosas que van en línea de quitarte libertades.
Quería comentarles que escuché a Escalera hablar acerca de, o sea, pidiendo a la ciudadanía que tuviera paciencia porque las intervenciones de las que hablamos hace un momento tomaban un rato, porque ahora el protocolo que ellos también tienen que seguir acerca de la cosa del COVID, el hand sanitizer, la distancia y todo eso, o sea, complicado la intervención, o sea que la intervención le va a coger un rato. Y eso me puso a pensar, wow, yo que hace tiempo que no veo un policía por ahí. Y ahora entonces, o sea, con toda el trabajo que la policía siempre tiene, ¿verdad? Y ahora son muchos menos y ahora tienen que empeñarse en intervenciones y esas intervenciones le va a tomar más tiempo. O sea, esto es una cosa que no tiene como ningún sentido. Y por otro lado, escuché las direcciones que se le dieron, direcciones a la Guardia Nacional para custodiar la vacuna aquí en Puerto Rico. ¿Oh, sí? Sí, para unas medidas extremas de seguridad para asegurar, ¿no? que todo esté tranquilo en el momento en el que comience la distribución y la aplicación de la vacuna. Yo creo que ¿verdad? La gente que nos dirige es una pregunta razonable. ¿Dónde necesitamos más a la policía que nos queda? Lo necesitamos más en el área de la seguridad y de minimizar un posible acto criminal, o los necesitamos en la calle preguntándole a los ciudadanos si el pasajero que tú llevas vive contigo o no. ¿Verdad? Cuando tú mides y pesas ambas necesidades que tiene el país, obviamente tú necesitas ese oficial dedicado más a una situación de prevenir crimen, de que provea seguridad a los ciudadanos, de fiscalizarlo en que si el pasajero que lleva al lado es familia o no, o vive contigo o no, precisamente por lo que dije al principio. Porque todo el mundo tiene su carro en Puerto Rico y el que anda en un mismo vehículo, en su enorme mayoría, son miembros de la misma familia. Pero todavía yo no entiendo, para mí es una pérdida de tiempo porque ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué evidencia ellos van a pedir para verificar que uno es familia? Bueno, un cristiano honesto como nosotros. Exacto, como nosotros. ¿Verdad? Sí, va pero... a decir, pues mira, este es Fernán Reyes, lo estoy llevando a su casa porque es mi compañero de trabajo y se le quedó el carro. Pero no va a ser el caso. Yo creo que mucha gente va a resolver decir, sí, vive conmigo en casa. ¿Y qué pasaría? O sea, y te dicen, bueno, estaba violando la ley. Pues si sea, el agente, posiblemente un agente te siga, muéstrame tu licencia. Sí. Entonces la licencia del que conduce versus el pasajero tiene que coincidir la dirección, o sea, se complica, o sea. Por eso, pero no sé si es así, pero la pregunta que hace Moraima es válida. Ajá, pero no existe un delito. ¿Cómo tú vas a probar? Pero al final no existe un delito. No. O sea, no existe porque no hay una ley que provea para eso. Yo digo, mira, ando con mi vecino que está a pie. Entonces el gobierno no quiere y sugiere que no se haga, pero no hay un delito. O sea, que sea la noticia principal, y nosotros la estamos discutiendo porque ayer fue una noticia principal, cuando otras cosas de seguridad tienen la prioridad, ahí es que tú te das cuenta, caramba, aquí el nivel de prioridad está cambiado, se cambió. Totalmente. Para el Estado no puede ser más importante que 1% mínimo de la población pueda darle pon a otro para tú poner a tu fuerza policíaca a trabajar, a fiscalizar eso y dejar las áreas de seguridad al descubierto. Porque tienes pocos policías, demasiados pocos policías. ¿Dónde los vas a emplear más? En la seguridad que merece el pueblo y el servicio tremendo que la policía de Puerto Rico da, o bajando cristales de los carros, estaciónate y dime si el que va al lado tuyo vive contigo. Sí. Bueno, esto debe ser una tensión inmensa porque si es una persona, algún delincuente que haya cometido un delito que lo estén buscando, tiene una mascarilla, le vas a pedir, perdón, en la intervención que se quite la mascarilla. ¿Entiendes? O sea, que hay muchos ángulos. Sí. Muchísimos ángulos. Claro. Me va a decir, quítate la mascarilla para ver quién eres o si te parece, bueno, no sé. Y mientras esto sucede, lo va a tener que hacer porque tú con mascarilla la foto de la licencia. Por eso. De por un lado te dicen no te la quites en ningún momento, el policía se tiene que acercar a ver, no sé. No me suena. Y mientras todo esto pasa, yo tengo amigos que viven en Coamo, el barrio Cuyón específicamente, para la gente de la policía que me escucha, en la carretera 14 bajando hacia Coamo, por allá tengo unos amigos que varias veces en semana escuchan
muchas detonaciones de armas. Parece que gente probando las armas en esa área que es poco transitada, llaman a la policía y no pasan. No pasan. Pues, ¿qué vamos a hacer, no? Eso es lo que está pasando. Uh-huh. Sigamos bendiciendo y orando a nuestras autoridades. Muchas veces han tomado decisiones correctas y acciones correctas. No estamos en la línea de que todo se lo criticamos al gobierno, todo. Pero realmente cuando muchas veces hay acciones prioritarias que no hacen sentido con la necesidad real que tiene el país, como usar la fuerza policíaca para fiscalizar a si la persona que va contigo en el auto vive contigo o no, versus la seguridad de proveer protección en las áreas que se necesitan y en la prevención del crimen, pues no sé, porque volvemos, ¿dónde está el estudio que dice que hay un alto % de contaminación en los autos cuando un ciudadano le da pon al otro? Y eso se ha corroborado en un estudio, porque el que llega a un hospital, cuando se le pregunta, lo que dice, no, lo único que yo sé es que fulano me dio pon y desde que fulano me dio pon es que me siento mal. O sea, esas historias no son reales. ¿Por qué entonces le das prioridad a algo donde tu estado no tienes evidencia de que es una fuente significativa de contagio? ¿Quiere decir entonces que hay una posibilidad de que en los próximos días o la próxima semana la gobernadora flexibilice? Eso fue lo que yo escuché. Es más, te voy a citar. Fue en KQ 580, la estaba entrevistando Rubén Sánchez y yo escuché esa entrevista y le escuché consistentemente decir, es una posibilidad que lo reconsidere. Pues entonces eso... Es una posibilidad. No dijo que lo iba a hacer, pero dijo, es una posibilidad que lo reconsidere. Yo como ciudadano me quedé en shock en términos de decir, pues, cuán grave era la situación anterior, que apretó hasta el 7 de enero, hasta el año que viene, ¿no? O sea, te crea esta duda. Seguro. Es como tener a la gente tranquila unos cuantos días en la casa más y entonces vuelvo y suelto. O sea, no creo que sea como una medida realmente responsable, basada en ciencia, que todo el tiempo ellos lo están mencionando, ¿verdad? Y cuando a nosotros precisamente nos critican por algo, es por dónde está la ciencia en lo que dijiste. Eso es lo que en el barrio le llaman dando palos a ciegas. Uh-huh. Eso me llamó un poquito la atención, ¿verdad? Yo espero que el sector de ciudadanos, ¿verdad? Que no se molesten con nosotros, porque cuestionar cosas razonables es algo que muchas veces pues nos puede también salvar de otras situaciones, ¿no? Claro que sí. Bueno, señoras y señores, estás en Ruta Nueva Vida 97.7, usted se pone al día y en breve vamos a hablar de un tema interesante, porque de momento como que aparenta haber un ataponamiento de trabajo o una dificultad para accesar ciertos servicios por toda esta situación, ¿no? Queremos hablar un poquito de eso porque el país necesita tantos otros servicios y queremos preguntarles a los oyentes esta mañana precisamente. Yes. Aparte de los médicos que sabemos que escasean, son como los dientes de gallina, decía mi mamá. Los dientes de gallina. Son como los dientes de gallina, ¿verdad? No cae. Sí. No tienen. Los dientes de gallina. Chévere. Venimos en breve con eso, no se vayan. Rico, buenos días, las 6:29 de la mañana. Estás en Ruta